Vamos a estar viendo la carta de Colosenses, que son en realidad 4 capítulos, no es mucho, pero bueno, como vengo diciendo anteriormente en los videos anteriores, vamos a ir siempre de menor a mayor, progresivamente, como la palabra mismo lo dice. Si nos ponemos a estudiar teológicamente hablando, siempre la palabra va en progresión, siempre de lo más fácil a lo más difícil. Por eso es un estudio teológico, bíblico, a nivel moderado, a nivel medio, y no vamos a entrar en cuestiones mucho más profundas, pero sí conocer la palabra de Dios de una manera mucho más práctica, siempre hablándolo teológicamente, ¿no? Que esto es lo más importante porque esto no es una lectura, no es una prédica, no es un devocional. Entonces, por lo tanto, quiero remarcar esto primeramente. Bien, comenzando con la carta de Colosenses, podemos ver que Pablo escribió tanto eh, Colosenses como Efesios, Filipenses y Filemón. Estas 4 cartas las escribió en un mismo año. Se supone que es en el año 60, 61, y las escribió él encarcelado en Roma. Por lo tanto, no difiere mucho lo que es las cartas entre sí, tanto en Efesios, Filipenses, Colosenses o Filemón, sino que son muy parecidas en el contexto histórico. Y fíjense que un detalle que puedo dar es que cuando él terminó de escribir la carta, con mano propia de él, y vamos a ver por qué mano propia de él, eh, en Efesios, por ejemplo, se la envió a Tíquico, que era uno de sus discípulos, líder de Efesios, de la iglesia de Efesios, y se la dio en mano para que vaya a hablarles sobre esto, ¿no? A los filipenses, por ejemplo, se la dio en mano a Epafrodito, otro líder, también discípulo de Pablo, a la iglesia de los filipenses. Bueno, en este caso en Colosenses, Pablo le dará esta carta a Epafras personalmente para que les hable a los colosenses qué es lo que tiene Pablo para darle. Y acá una pequeña distinción porque Filemón también fue escrita por Pablo en la cárcel, pero en este caso se la dio a Onésimo. ¿Para qué? Para que se le envíe a Filemón, pero ya no como esclavo de Filemón, sino que Onésimo ya como hermano en Cristo Jesús. Y podemos ver también que estas 4 cartas conforman, por así decirlo, un poco lo que es la descripción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en la actualidad. Porque, por ejemplo, en Efesios, Pablo destaca a Cristo como la cabeza de la iglesia. En Filipenses enfatiza la comunión y el servicio con la actitud de Cristo. En Colosenses, que ahora lo vamos a ver, se resalta la supremacía de Cristo sobre toda la creación, ¿no? Exceptuando a Filemón, que capaz es un poco más personal, pero también habla un poco del carácter de Cristo a la hora del perdón y el servicio hacia Dios. Entonces, comenzando un poco con el contexto histórico de Colosenses, les empiezo a leer qué es lo que hay por detrás de esta carta. Dice, eh, Colosas se alzaba a unos 175 kilómetros al este de Éfeso y desde el punto de vista administrativo pertenecía a la provincia romana de Asia. La iglesia colosense le era personalmente desconocida a Pablo en las fechas en que escribía esta epístola. Un par de veces había pasado por la región de Frigia, eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 16 al 6 y 18 al versículo 23, pero sin visitar esta ciudad. La predicación del Evangelio en aquella zona de Asia Menor había sido confiada a Epafras, residente ya en Colosas y que quizás fundador de la iglesia.
En este documento se revela la influencia que entre los creyentes de Colosas ejercían todavía algunos hábitos residuales de sus antiguas creencias religiosas y usos paganos. Ahora, volviendo un poco atrás con el contexto, Epáfras, en el estudio teológico, lo que nos dice, en la mayoría de los estudios que yo he visto, Epáfras fue quien fundó la iglesia de Colosenses, pero claro, Pablo no visitó esta iglesia. Entonces, ¿cómo fue que Epáfras fue líder? Bueno, Epáfras conoció a Pablo en Efesios, en la iglesia de Efesios, ahí donde se convirtió y Pablo lo consideró líder para que pueda fundar la iglesia en Colosas. Porque acuérdense que Colosas está al lado de Éfesos. Por lo tanto, eran provincias del Imperio Romano, ¿sí? En Asia. Y por eso, como dije anteriormente, no hay una gran diferencia en las cartas de Éfeso, de Efesios, de Colosenses, Filipenses, porque todos son regiones que están muy, pero muy cerca, o todos pertenecían al Imperio Romano. Bien, entonces, como veníamos diciendo, en este documento se revela la influencia de en que entre los creyentes de Colosas ejercían todavía algunos hábitos, y subrayo acá, residuales, hábitos residuales, es decir, cuando se habla de hábitos residuales, es decir, algunos hábitos que todavía quedaban, porque teniendo en cuenta que ya los colosenses eran salvos, ya habían creído en el Señor, pero todavía habían quedado algunos hábitos residuales de qué, de costumbres greco-romanas, de costumbres paganas, de costumbres capaz que los judaizantes también estaban dentro de Asia Menor y de lo que era la provincia romana. Por lo tanto, era un gran conjunto de religión, era un gran conjunto de paganismo. Por eso dice de hábitos residuales de sus antiguas creencias religiosas y usos paganos. Después dice, el cuerpo central de la epístola a los colosenses está estructurado en tres secciones. Tres secciones, precedida de una breve introducción y seguidas de un epílogo que contiene notas personales y saludos de despedida. Ahora bien, en la primera sección, que está en el capítulo 1, del 9 al 23, Pablo da gracias al Señor por la fe de los fieles y santos hermanos en Cristo que están en Colosas, a quienes asegura de la acción salvadora de Dios, que eso está en el capítulo 1:9 al 14. ¿Sí? Es decir, que Pablo les asegura que la acción salvadora de Dios justamente es segura, que nadie se lo va a quitar, y lo reafirma, y lo vamos a ver. Después dice en la segunda sección o la segunda parte de la carta, que se divide o que comienza a partir del capítulo 1, versículo 24, hasta el capítulo 2, versículo 5, que se refiere al ministerio de Pablo y a su predicación del Evangelio entre los gentiles. A estos el apóstol les habla de los designios de Dios, antes secretos, pero ahora revelados en Jesucristo, que es la esperanza gloriosa para cuantos creen en Él. Y por último, la tercera sección que comienza en el capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo 6, que dice, instruye acerca de los valores del Evangelio de la Gracia. Y por último, el epílogo, que es de capítulo 4, versículo 7, hasta el último versículo, que es el 18, incluye una relación de saludos en la que se menciona a varios
colaboradores de Pablo, entre otros a Tíquico, portador de la carta, a Onésimo, que es uno de vosotros, y a Lucas, el médico amado. Es probable que Colosenses y Efesios pertenezcan a la misma época, los años 60 y 61, lo cual explicaría la semejanza de los temas expuestos, la forma similar de tratarlos y los paralelos y estilos de vocabulario. Entonces, vamos a comenzar con esta carta que es muy, pero muy reveladora en el sentido de que como Pablo mm, tenía en sus oraciones a los colosenses y oraba por ellos constantemente. Y dice, sobre todo para que no se enfríen en la fe. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El título dice de versículo 3, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Ahora bien, ¿por qué dice Pablo y le pide a Dios en sus oraciones? ¿Por qué le pide que le conceda sabiduría espiritual a los colosenses? Bueno, primeramente, como vimos anteriormente, ellos tenían todavía algunos hábitos residuales de creencias religiosas greco-romanas y también algunas cosas paganas. Por lo tanto, Pablo le pide a Dios sabiduría, que ellos tengan sabiduría para que tener un discernimiento espiritual, ¿no? Y comienza diciendo, siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, así lo aprendisteis de Epafras, justamente el líder de la iglesia, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. 9, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, acá justamente, ¿qué es lo que pedía a los colosenses por medio de Epafras? Ya que Epafras lo visitó, bueno, que lo visitó la cárcel, justamente que fue que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y así podréis andar, versículo 10, como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, y obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Entonces, fíjense que el versículo 12 dice, con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos, ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en la luz, es decir, de la salvación. Uno cuando participa en la herencia, es decir, ya es salvo. Pablo mismo lo confirma con estas palabras. Por lo tanto, ya podemos ver que
Si nos encontramos a alguien, lo vuelvo a repetir, si encontramos a alguien que dice la salvación se pierde y debo hacer obras, bueno, no, de ninguna manera. Podemos leerle este versículo. ¿Por qué? Porque estamos aptos ya para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto habla de la salvación. ¿Sí? Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Bien, entonces acá, capítulo 1, Pablo que pide a Dios que le concedan sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que anden conforme al Espíritu, conforme a la fe en Cristo Jesús. Y después dice, en versículo 15, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Acá Pablo sigue pidiendo, en este caso, les aclara de que ellos ya están reconciliados mediante Cristo Jesús, mediante la salvación, y que no debían hacer o seguir haciendo esas cosas residuales que todavía se estaban haciendo. ¿Sí? Entonces dice en el versículo 15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien, ¿por qué Pablo, em, a ver, dice toda esta declaración a los colosenses de que Cristo es la imagen del Dios invisible, de que es el primogénito de toda creación, de que porque en Él fueron creadas todas las cosas? Porque justamente una de las religiones o costumbres paganas que los colosenses estaban residualmente todavía en práctica era el gnosticismo, ¿sí? El gnosticismo eh, era bien una corriente filosófica religiosa de aquel entonces. Entonces, por ejemplo, ellos, los gnósticos, tenían una entidad creadora del universo físico llamado el demiurgo, y a menudo identificada erróneamente con el Dios del Antiguo Testamento. El verdadero Dios es completamente trascendente y desconocido. Eh, por otro lado, la gnosis, conocimiento, es un conocimiento místico interno que permite al alma despertar y rechazar la ilusión del mundo material y ascender al reino espiritual. Es decir, ellos, ¿qué es lo que pasaba? Que dice, sostiene que el mundo material es una prisión defectuosa creada por un ser inferior, justamente el demiurgo, y que la salvación no se logra por la fe, sino mediante la gnosis, un conocimiento espiritual secreto y liberador que despierta la chispa divina interior. Bueno, este era el gnosticismo, una de las mm, prácticas que todavía, sí, sí, van. Por ahí, una pausa. Si uno estudia también la carta
Primera Juan, hay mucho también de eso, de lo que es el gnosticismo, y dicen que por eso el apóstol también combate mucho cuando estos gnósticos decían que no todos podían tener la salvación o no todos podían participar porque solo el que tiene mayor conocimiento era salvo. Entonces, por eso él hace mucho énfasis en amar al hermano, porque rechazaban a aquel que no tenía conocimiento, porque no todos podían participar. Quizás algunos eh, por el trabajo en aquel tiempo no podía estar. Entonces, hace mucho énfasis en amar al hermano, no rechazarlo por esas cuestiones del gnosticismo, que solo aquel que tenía conocimiento o el de más alto podía ser salvo. Por eso Pablo hace también énfasis acá, porque se trata, así como decías, se trataba todo de esa misma zona. Muy bien, exacto, Ani. Sí, Ani, te escucho. Sí, de hecho, igual los gnósticos ahorita ya le cambiaron unas cosas. Hablo porque tengo una amiga que practica el gnosticismo y pues realmente cuando he hablado con ella nos echamos debates, básicamente. Mira. Entonces, ella, la verdad es que no se lo he dicho tanto en cara, pero yo hablaba con ella desde hace como un año y tanto. Y ellos literalmente ahorita sí se agarran ahorita más versículos de la Biblia, pero haz de cuenta que es como que le meten magia a absolutamente todo. Entonces, está interesante porque como dice Vane, sí es verdad que se basan mucho en el conocimiento, hablan mucho del conocimiento universal. En su momento yo también leí algunas cosas precisamente porque estaba interesada en aprender más cosas en su momento y mezclan mucho filosofía, ciencia, misticismo, cristianismo, budismo, meten todas las religiones en un colador y básicamente sale esto. Y a Jesucristo lo tienen más como un maestro ascendido, a él no lo tienen como el Hijo de Dios. Entonces, justo lo que mencionaba Sebastián, igual es un punto sobre lo del Dios creador. Eh, Nunca escuché el nombre de la boca de mi amiga, pero ella lo que sí decía era que creían mucho en lo que es la dualidad. O sea, hay luz y hay oscuridad, pero ellos hablan de que todo es un todo, que debían de abrazar la oscuridad, que esto también va mucho aunado a la nueva era, que es todo lo que es magia y hechicería, adivinación y todas estas ramas. Entonces, es muy interesante porque los gnósticos hablan de su filosofía y cuando tú los escuchas hablar, te citan versículos de la Biblia donde cambian la palabra Jesucristo o Espíritu Santo por gnosis, haciendo la gnosis, como bien dices, el centro de todo lo que ellos dicen y tienen a Yahvé como un destructor. A Yahvé lo tienen puesto como el villano de la película, al punto que prácticamente te dicen que no puedes mencionar a Yahvé, no puedes mencionar a Jehová, básicamente. Y yo así como de, ok. Ellos incluso tienen un Cristo en sus iglesias, tienen un Cristo crucificado, pero con la diferencia de que en lugar de que la figura de Cristo que nosotros conocemos tiene el pie derecho en el clavo, ellos lo tienen con el pie izquierdo arriba, que porque dicen que es un simbolismo también del conocimiento y todas estas formas en las que ven realmente digamos que el mundo, para ellos lo que importa es el conocimiento universal y mientras tú tengas el conocimiento universal, tú también vas a poder ascender. Ellos te ponen que sí debemos de tomar el ejemplo de Jesucristo, pero con tal de que podamos ascender como Él también ascendió. Entonces, es interesante cómo ellos también van manejando esta manipulación de la verdad y cómo prácticamente, a mí mi amiga me ha intentado pasar otra vez a que yo quiera volver a tener interés en el gnosticismo, porque a mí igual me llegó a mandar un montón de cosas, invitaciones a conferencias y demás, porque hasta hace un par de años yo era muy abierta a leer de varias cosas, a checar muchas cosas, pero todavía no leía la Biblia. Cuando yo realmente di el paso y leí la Biblia, me di cuenta que todo lo cambiaban por gnosis. Donde debía decir Espíritu Santo, le ponían gnosis. Donde debía decir Jesucristo, le decían gnosis. Ustedes conocen el versículo que dice, el espíritu es vida, y ellos ponen la gnosis es vida. Y yo así como de,
Interesante tu punto, amiga. Ujú. Bien, exacto. Y bueno, hablando de otra religión más, podemos ver que también practican mucho el panteísmo, que es una doctrina filosófica y religiosa de identidad que identifica a Dios con el universo o la naturaleza. Pero claro, eh, no hay trascendencia, porque dice que rechaza la idea de un Dios personal con forma humana o un ser que interviene desde un plano celestial, digamos. Entonces, también dicen que el panteísmo Dios es el mundo, no existe una entidad separada del universo que funcione como un arquitecto externo, por ejemplo. Y después también otra mm, costumbre que los colosenses tenían como residual, costumbres residuales, era el ascetismo, que era una doctrina filosófica y religiosa que busca la purificación y la perfección espiritual a través de la renuncia voluntaria a los placeres materiales. Mm, pero bueno, esto incluye lo que es el hinduismo y el budismo, que implica prácticas como el ayuno, la pobreza, el celibato, la oración para dominar las pasiones y acercarse a lo divino. Pero más bien está más enfocado en el bienestar mental, en el autodominio y la independencia. Figuras del, por ejemplo, el estoicismo como Séneca, que practicaban la autodisciplina. Por eso el estoicismo era una de las prácticas más, más practicadas en ese momento. Sí, vale. Quería preguntar, ¿el ascetismo es cuando ellos se van a un lugar aparte, así se separan y ahí practican eso todo lo que estabas diciendo? ¿O no? Claro, El exactamente. ascetismo. Sí, sí. Sí, sí, por eso está involucrado el budismo y budismo y ¿cómo es? Hinduismo, esas cosas. Sí, sí, tal cual. Y también tenían lo que es, ya que hablamos de Roma, eh, podemos ver a Artemisa, ¿sí? Era una deidad mitológica griega, pero que también la adoptaron los romanos, mm, que, claro, era una diosa griega adorada principalmente como la diosa de la caza, animales salvajes, los bosques, los partos y la virginidad, por ejemplo. Y sus símbolos, por ejemplo, eran sus armas principales, eran el arco y flecha, que eran de plata. Y nada, el origen, por ejemplo, era hija de Zeus y Leto al nacer primero. Es decir, era una diosa independiente, justiciera y profundamente protectora de sus doncellas y los vulnerables. Mm, y tenía santuarios por todos lados. Un templo más famoso fue el del templo de Artemisa en Éfeso, justamente, estaba al lado de Colosas, en la actual Turquía, considerado una de las siete maravillas del mundo, del mundo antiguo. Entonces vean entonces cómo los colosenses estaban realmente cubiertos o rodeados, como los efesios, como los filipenses, de que todas estas costumbres, que por más que ellos eran cristianos y eran salvos, tenían estas cosas residuales, tenían que convivir constantemente con estas cosas. Sí, Ani. Y esto realmente, si nos vamos realmente a lo que va hoy en día, eh, vámonos a las libertades o a los permisos que muchos cristianos se dan en la actualidad. Yo caí también en esto, en el que a pesar de que yo en ese entonces no había leído mi Biblia, no había tenido tanto conocimiento y a veces yo decía que exageraban en algunas cosas, sobre todo en la parte de satanizar absolutamente todo. Sí, Eh, y muchas veces uno cae en el error de darse ciertas libertades, de conocer ciertas cosas y por conocer terminas cayendo en algunas cosas. Yo estando congregada llegué a estar en Nueva Era,
yo, yo llegué a hacer lecturas de tarot, yo llegué a hacer ciertas cosas que obviamente no van con lo que realmente estamos profesando. Y si nos vamos incluso a otras religiones, voy a ejemplificar con lo que yo más conozco, el catolicismo. Sí. En los católicos muchas veces se van con el sistema de reglas y algunas veces la mayoría por costumbre y por tradición siguen lo que es ir a la misa, confesarse con el sacerdote, pero fuera de la iglesia ellos siguen haciendo su vida y de repente ellos sí llegan a hacer también estas cosas. Hay brujería católica, por darte un ejemplo, donde trabajan con estas imágenes, con estos santos para que les hagan los favores y todas estas cosas. Y aquí se ve este tipo de mezcolanza. Gente que a día de hoy sigue practicando hechicería y los que tienen estos trabajos de hechicería también agarran mucho esta parte de las deidades como las que tú mencionaste, que si tienen Artemisa, que si creen en Hécate, en Helena, en no sé quién y shalala. Tienen el panteón griego, el panteón romano, el panteón celta, que básicamente son todas las deidades y se las agarran, se las apropian y con ellos comienzan a hacer estas cosas. En cuanto a nosotros, yo sigo defendiendo mi estandarte, que es la persona que todavía no ha leído la Biblia, realmente no se da cuenta y no percibe verdaderamente en qué terreno está, dónde estás pisando y cómo estás actualmente. Y eso la Biblia te lo da a conocer cuando tú realmente te atreves a leerla, porque esa es la cuestión. ¿Cuántas personas actualmente no pasan del versículo que leen en domingo y el resto de la semana siguen igual? O sea, yo no me di cuenta de muchas cosas hasta que realmente no leí la Biblia. O sea, de 2025 para acá, para mí fue un giro de 180 grados en todo lo que yo creía conocer y realmente no es absolutamente nada y sigue siendo absolutamente nada con todas las cosas que el Espíritu nos va a ir revelando a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues, ¿qué les digo? Y pues sí, o sea, tomemos en cuenta esto. ¿Cuánta gente actualmente se sigue dando permisos y sigue haciendo cosas que realmente no deben, pero porque no conocen? La mayoría de veces es por ignorancia y otras veces sí me atrevo a decir que quizás podría ser incluso con conocimiento de verdad y quieren explorar nuevos terrenos. Entonces, como decía Pablo, en el capítulo 1, del 15 al 20, ¿por qué Pablo habla justamente de todas estas cosas de Cristo? Porque los colosenses, como estuvimos hablando anteriormente, y como ustedes bien, tanto Vane y Ani lo describieron, había muchas costumbres paganas, mucha religiosidad, muchas cosas greco-romanas, de Grecia, de la antigua Grecia. Entonces, los colosenses estaban luchando constantemente, diariamente, con todas estas cosas. Por eso Pablo le pedía anteriormente, ¿qué le pedía a Dios? Sabiduría espiritual. Le estaba pidiendo fortalecimiento con todo poder conforme a la gloria de Dios para obtener fortaleza y paciencia. Justamente es lo que él estaba diciendo anteriormente en el versículo 10, ¿no? Bien, sigamos con el versículo 21, estando en el capítulo 1. Dice, también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y vuestras malas obras, ahora, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui ministro. Entonces, ¿por qué? Esto no es una exhortación, Pablo no los está llamando la atención porque estaban haciendo algo malo, no, sino que le está recalcando de que sigan como estaban haciendo, ¿no? Es decir, es necesario, dice, que permanezcan fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído.
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por lo tanto, dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Acá, en el versículo 24 y 25, podemos ver muy bien cómo Dios ha mandado a Pablo a quién, a los gentiles, a pastorear a los gentiles. Bien, sigamos. Versículo 26. El ministro que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los que gentiles, que es en Cristo, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso dice la palabra, fíjense, versículo 28. Nosotros anunciamos a Cristo. Es decir, nosotros anunciamos la sana doctrina. Y no hay otro Cristo, no hay otro Dios, no hay otra doctrina. La palabra bien lo dice, hay un solo Dios, un solo Hijo de Dios y hay un solo Espíritu Santo. Por eso dice, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, ¿de qué? De las prácticas justamente eh, totalmente erróneas. Y enseñando a todo hombre a que, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29. Para esto también trabajo, dice Pablo, luchando según la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál era entonces la lucha de Pablo? Las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas. En todas las iglesias cristianas de ese entonces estaban las falsas doctrinas, los judaizantes, los gnósticos, eh, los dioses griegos, los dioses romanos. Es decir, había muchas cosas que rodeaban todas las iglesias cristianas en ese entonces. Por eso la lucha de Pablo era esa, la oración fervientemente desde la cárcel para con los colosenses, para con los filipenses, eh, para con los efesios, porque todos ellos tenían esta lucha también, una lucha contra todas estas cosas. Y Pablo lo hacía desde la cárcel, desde la oración. Ahora empecemos con el capítulo número 2, versículo 1, que dice, quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. ¿Ven? Vuelve a nombrar la palabra lucha. Sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Bien, la Odisea también era parte del Imperio Romano y estaba también cerca de lo que es Colosas, por lo tanto, también sostenía a la Odisea en su oración. Y por todo lo que nunca han visto mi rostro, lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿cuántas veces nombra Pablo la palabra lucha? 3 veces.
¿no? Después dice en el versículo 2, lucho para que sean consolados en sus corazones y para que unidos en amor alcancen el entendimiento. ¿Por qué alcancen el entendimiento? Porque justamente estas doctrinas lo único que hacían era enfriar a los colosenses y alejarse de la fe de Dios. Por lo tanto, ellos necesitaban esta prédica de Pablo, esta oración o esta carta mediante Epáfras, que era su líder de la iglesia. ¿Por qué? Para que llegaran a conocer todo el misterio de Dios y todo lo que es el conocimiento de Cristo. Y justamente lo que interrumpía estos conocimientos eran el gnosticismo y las demás religiones paganas. Después dice, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie, y acá viene, para que nadie os engañe con palabras que persuasivas. Todas estas religiones paganistas, los gnósticos, como hablábamos anteriormente, usaban palabras persuasivas. Palabras bonitas, palabras lindas, pero claro, que a los colosenses los enfriaba, los alejaba de Dios en la fe y los confundían aparte. Por eso dice, versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ven cómo acá Pablo los califica y los reconoce, que ellos tenían, los colosenses tenían un buen orden dentro de la iglesia y también tenían mucha firmeza de fe en Cristo. Es decir, Pablo acá no está haciendo una exhortación, sino está haciendo una aclaración, ¿sí? Y una práctica que los colosenses debían hacer mediante lo que es a través de esta carta. Después dice, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Por eso Pablo dice, sigan como están, sigan en el Señor. Por eso dice, andad en el Señor, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Por eso dice, sigan, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Después dice en el 8, una plenitud de vida en Cristo. Veamos por qué dice una plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie, lo subrayo nuevamente, vuelve a decir con el versículo 4 que nadie os engañe con palabras persuasivas, pero acá dice, mirad que nadie os engañe por medio de qué, de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿A qué se refiere Pablo? Justamente lo que hablamos en el tema anterior. Los gnósticos, los dioses grecorromanos, el panteísmo, y si yo mal no recuerdo, bueno, los judaizantes, obviamente. Entonces, Pablo se hace referencia a estas filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de hombres y no según Cristo. Por eso dice en el 9, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en él. ¿Por qué aclara diciendo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad? Porque si nos ponemos a ver un poco, a estudiar esas religiones paganas,
hay varios dioses, a Jesús lo toman, como bien dijiste, Ani, como alguien, un profeta más. Y no, acá Pablo aclara 100% de que no. En él habita en Jesucristo corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es la divinidad, es el 100% la divinidad. Y en el 10 dice, y vosotros estáis completos en él. Es decir, Colosenses, ustedes están completos en Cristo Jesús. No necesitan ningún tipo de dios, ni diosa, ni filosofías, ni hacer reuniones paganas, ni practicar nada. No, ustedes ya están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo número 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, pero ¿de qué? No hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué Pablo aclara esto del despojo de vuestra naturaleza pecaminosa? Porque el único que nos puede redimir delante de Dios es Jesús. Es el interventor entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Mediante Él estamos completos, ¿sí? Y somos despojados de nuestra naturaleza vieja, pecaminosa del viejo hombre. Por eso lo aclara, porque no hay ninguna Dios o diosa aparte, ¿no? Que pueda hacer eso. Por eso lo aclara muy bien. Y después dice, versículo 12, con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, que dice, os dio vida juntamente, ¿con quién? Con Él, con Cristo Jesús, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en donde? En la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, veamos cómo Pablo tiene la necesidad de ratificar a Cristo Jesús, tiene la necesidad de describir nuevamente todo lo que hizo Jesús por nosotros, y en este caso, en el contexto histórico, a los colosenses. Le vuelve a remarcar qué es lo que hizo Jesús por ellos. Por eso no deben seguir practicando esas residuales costumbres paganísticas, ¿sí? Por eso Pablo necesita volver a describir a Cristo nuevamente qué es lo que hizo en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto. Cuando dice y de dar culto a los ángeles, bueno, había costumbres helenísticas que hacían cultos a los ángeles como Dios o como dioses. Por eso dice que no hagan esas cosas, no dar culto a los ángeles, no, esas cosas no hagan, metiéndose en lo que no han visto, dice Pablo. Dice, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con él, crece con el crecimiento que da Dios.
Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no uses, no comas, no toques? Bueno, acá está hablando del tema de los judaizantes, ¿sí? Está hablando del tema de los judaizantes, cómo ellos querían que vuelvan a los rudimentos anteriores de que no uses, no comas, no toques. Pero no, en Cristo Jesús estaban completos. Pero bueno, Pablo les aclara esto y dice, versículo 22, todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrina de qué? De hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Capítulo 3 comienza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, los colosenses, ¿qué es lo que estaban haciendo? Buscaban las cosas terrenales, buscaban agradar a quién, a las personas y no a Dios. ¿Por qué? Por estas costumbres residuales helenísticas, paganísticas, judaizantes, romanas, griegas. Miren cuánta la lista que le di de todas este, estas cosas que los colosenses estaban eh, experimentando en ese entonces. Por eso Pablo comienza diciendo, habéis resucitado con Cristo. Entonces busquen las cosas de arriba, no busquen agradar al hombre, no busquen las cosas de la tierra, no busquen las cosas de este mundo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Acá Pablo les está diciendo, la promesa está, ustedes van a ser en aquel día vivificados conjuntamente con Cristo, con un cuerpo glorificado, al igual que todos nosotros. Eso es lo que Pablo les está diciendo, la promesa sigue firme. ¿Sí? Después dice, en el versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y cuál era lo terrenal? ¿Qué era lo que los colosenses les costaba enterrar todavía? Más allá que ya habían sido salvos. Bueno, era la fornicación, era la impureza, eran las pasiones desordenadas, eran los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. Y lo que Pablo no quiere de los colosenses, que desobedezcan lo que ya habían oído. Por ejemplo, de su líder en ese entonces, Epáfras. Por eso Pablo lo recalca. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis, tema ya pasado, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, tiempo presente, pero ahora le dice a los colosenses, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice, y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, acá viene la aclaración, donde no hay griego
ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, fíjense cómo Pablo aclara muy bien, donde no hay griego ni judío, es decir, vuelve a remarcar que todas esas cosas que los colosenses capaz los estaba aturdiendo, no tenían ningún tipo de poder, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Ustedes, por eso dice, ustedes ya son escogidos de Dios. Entonces sean santos, dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y volviendo un poquito atrás, cuando da la lista de lo que en versículo 8 habla sobre el tema de la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de la boca de los colosenses, es que estas cosas malas lo provocaban justamente estas costumbres residuales del paganismo. Por eso Pablo no quería, porque sabía muy bien de que a través de algunas prácticas residuales ellos tenían estas cosas. A los colosenses les provocaban ira, enojo, malicia, blasfemia, insultaban, tenían acciones deshonestas. Esto es lo que los colosenses le provocaban al practicar estas cosas paganas. ¿Sí? Entonces, Pablo dice en el versículo 12 lo contrario. Dice, vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, ¿por qué le marca esto Pablo con el tema de perdonar el uno al otro? ¿No? O si tiene alguna queja con el otro, porque vuelvo a repetir, el paganismo y todas esas cosas religiosas greco-romanas, helenísticas, provocaban en los colosenses divisiones, provocaban quejas unos con otros, porque algunos decían no, Cristo, y otros decían no, Artemisa, otros decían no, hay que circuncidarse, otros decían no, no hay que circuncidarse, es decir, por más que sean salvos, estaban en esa disputa entre ellos mismos. Por eso Pablo aclara bien, diciendo, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Bien, dice en el 14, sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y acá, por último, en el versículo 18, hay unos deberes sociales de la nueva vida, ¿no? Que comienza diciendo, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, ¿qué pasó acá? En el contexto histórico de esta carta, en ese entonces, como sabemos muy bien que
los Colosenses era una ciudad del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía un, ¿cómo puedo decir? Una ley o costumbres en la cual los maridos eran aquellos que tenían un maltrato ante la esposa, ante los hijos y ante los esclavos. Es decir, como tenían el poder, la política romana en aquel entonces le daba mucho poder a los cabezas de familia. Pero claro, eran padres muy ásperos, eran padres de familia que en realidad maltrataban a la mujer, maltrataban al hijo y maltrataban a los esclavos, porque tenían mucho poder. La propia política romana les concedía ese poder. Por eso Pablo, en una gran eh, contravención o en una gran revelación en ese entonces, decía todo lo contrario. Dice, casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, no como conviene en la política romana, ¿sí? Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Otra vez, es decir, que no maltraten a la mujer. Y segundo, y después dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y después habla de los esclavos, diciendo, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Acá había muchos esclavos que eran, obviamente, habían aceptado a Cristo en su corazón, pero ¿qué es lo que hacía? Por miedo, los esclavos agradaban a sus amos en vez de agradar a Dios. Por eso dice, no sirviendo al ojo, ¿sí? Sino como los que quieren agradar a los hombres, no, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Y por último, el versículo 4 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos. Claro, porque había también, como vuelvo a repetir anteriormente, los padres de familia, los amos, de que tenían esclavos, los maltrataban. Tenían mucho poder. La misma política romana se los concedía. Por eso dice, amos, eh, hagan lo justo y recto con sus esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Versículo número 7. Todo lo que a mí se refiere, dice Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber.
Y después dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si vas a visitaros, recibidlo. También os saluda Jesús, el que es llamado Justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, le dice a los colosenses, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en lo que y completos en todo lo que Dios quiere. De él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por lo que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Bueno, miren acá como Pablo, por último, recomienda o hace una última recomendación, que esta carta sea leída entre los colosenses, pero también que se lea en la iglesia de laodicenses, que eran los que estaban cercanos a ellos, y que la Odisea la lea también entre vosotros, es decir, que la lean los dos, ¿sí? Por solamente eh, para reforzar mucho más lo que era la fe en Cristo Jesús. Y por último dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Esta salutación es de mi propia mano. Y esto quiero aclarar este punto. Bien, acá. Dice, esta salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordad de mis prisiones y la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Por qué Pablo dice, esta salutación es de mi propia mano, de Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque Pablo quiere dar autenticidad a esta carta. Le da una autenticidad, le da una garantía de autenticidad y le da una autoridad apostólica. Y eso lo podemos ver en 3 capítulos, por lo cual Pablo dice, lo escribo de mi propia mano, porque en aquel entonces también había falsificaciones y se hacían pasar por apóstoles, ¿sí? O se hacían pasar por discípulos. Entonces Pablo sabía esto y ¿qué es lo que hacía? Primero, miren, en 1 Corintios, miren, 1 Corintios, capítulo, perdón, Gálatas, ahí está, Gálatas, a ver, Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo, ¿de qué? De mi propia mano. ¿Ven? Como Pablo quiere dar autenticidad a esta carta, ¿sí? Para que no sea falsificada. Segundo, miren, segunda de Tesalonicenses, a ver si está por acá. Segunda de Tesalonicenses, dice en el 3:17, las salutaciones de mi propia, ¿qué? Mano, de Pablo, que es el signo
en toda carta mía. Así escribo. ¿Ven? Como Pablo afirma diciendo que es el signo de qué? En toda carta mía. Y después dice, así escribo. Lo reafirmo, es decir, así es como yo escribo. No hay, si ustedes ven que escriben por mí de otra manera, no soy yo. Porque yo escribo así, tal cual. Por eso dice, así escribo, termina diciéndolo, según a Tesalonicenses. Entonces, este era un pequeño detalle que quería dar a la hora de este estudio, ¿no? Es decir, varias veces Pablo repite la palabra de mi propia mano, o así escribo, o este es mi signo, ¿no? Eh, porque había falsificadores en ese entonces. Bien, por último, resumen, Colosenses estaba en plena ciudad romana, en el Imperio Romano, tenía algunas cosas, costumbres helenísticas, judaizantes y de todo tipo, gnósticos, y estaban luchando por eso, como Pablo luchaba en sus oraciones para que justamente ellos no se enfríen, no flaqueen, sino todo lo contrario, se fortalezcan en el propio Jesucristo, ¿no? Entonces, esto fue por hoy Colosenses, yo las escucho, tienen ahí anotaciones, preguntas, con algo para agregar y las escucho. Bueno, algo que, bueno, hay mucho para hablar, pero algo que con lo que me quedo es en una o dos cositas. En el capítulo 2, del verso 13 al 15, cuando dijiste que Pablo repetía una otra vez cuando escribía su carta, que debemos recordar una y otra vez lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso también lo tengo para mí, que hoy en día una y otra vez también debemos recordar eso, debido a todo a nuestro alrededor, muchas cosas que hay. Recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que eso sea nuestro motor, nuestro motivo a seguir adelante, a no quedarnos. También cuando Él dice ahí, creo que en el capítulo 1, verso 23, que estén firmes en la fe para que permanezcan fundados y firmes en la fe sin moveros. Y creo que a recordarnos una y otra vez lo que Cristo hizo por nosotros, eso nos mantiene firmes. Y también seguido, por eso Pablo decía todo eso, porque era necesario combatir las corrientes de aquel tiempo, las corrientes filosóficas y todo lo que había. Y eso me llevó también al estudio que hicimos de Filipenses, capítulo 3, cuando él dice que para él no era molesto hacer recordar a los hermanos una y otra vez, donde dice, en el verso 1 del capítulo 3, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro, para que ellos estén seguros, recordarles una y otra vez lo que Cristo hizo, y todo, además lo que dice la carta a los Colosenses, creo que es importante también para nosotros hoy día de recordar eh, toda la obra de Cristo y de mantenernos firmes en la fe, como decía el apóstol. Y también nos lleva del verso 13 del capítulo 2, ¿sí? Cuando dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida. Y eso nos lleva también a Efesios, por eso como comentaste anteriormente, que las cartas son parecidas una con la otra, porque casi se asemejan una con la otra, con Filipenses y Efesios. Me llevó también a Efesios cuando leías esa parte. Bueno, eso es lo que quise compartir. Amén, amén, muy bien, Ani, muchas gracias. Sí, Ani. Me quedo justamente con lo que Manito estaba comentando. Me gustó el hecho de que nos pusieras en contexto, porque efectivamente Colosenses, Filipenses, Efesios van muy de la mano. Más que nada, no solo es recordar de qué evangelio es el que conocemos y en qué evangelio debemos estar firmes, sino que también me gusta que van de la mano en la parte de las advertencias. Cuídense de todo lo que está contaminándolos, cuídense de estas
prácticas para que ustedes sigan sin mancha. Y también en la parte de recordar en qué consiste realmente el evangelio que nosotros conocemos, el evangelio en el que debemos de estar firmes. Hagan morir al viejo hombre y vístanse del nuevo. Sí, aquí lo recalca. Y también en esta serie de epístolas viene lo mismo. Si tomamos en cuenta que Pablo estuvo escribiendo desde la cárcel, él al no estar presente con sus hermanos necesitaba mantener esa esperanza, como bien mencionaste al principio, Sebastián, el que estén firmes y el que sobre todo no se enfríen. Entonces, eso es lo que él está buscando. Busca, si se dan cuenta, irónicamente las cartas que Pablo escribió en la cárcel son las más esperanzadoras para el cristiano. Son las que realmente te mantienen, son aquellas cartas que tienen esas letras que verdaderamente te levantan. Que no se te olvide, yo me quedo con el capítulo 3 prácticamente. Hagan morir lo terrenal en ustedes, vístanse del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó. Versículo 10, capítulo 3. Y que se va renovando hasta el conocimiento pleno, que como bien hemos mencionado en estudios anteriores, la transformación completa va a venir el día en que Cristo venga por nosotros, en que Cristo nos llame. Ahí entonces, al encontrarnos con Él, vamos a estar transformados completamente. Entre todo, me encanta cómo nos va recordando prácticamente que la palabra de Cristo mora en abundancia con ustedes, versículo 16 del capítulo 3, enseñándoles y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y me encanta cómo recalca, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Misma cosa que refuerza en el versículo 23 del mismo capítulo, que a pesar de que vienen englobados todos los deberes sociales de una vida nueva, te lo dice de nuevo, versículos 23 y 24, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibieron la recompensa de la herencia. Es decir, no se les olvide por quién fueron salvados. Por medio de Cristo ustedes ya tienen salvación y son herederos del cielo. Por lo tanto, a Cristo es a quien sirven y en el nombre del Señor hagan las cosas. Me quedo yo con eso. Sí, vale, muy bien, sí. Por ahí algo más que me tenía olvidado, para recalcar que vemos que en casi todas partes dice que estamos completos en Él y somos perfectos en Cristo. Por ahí en el verso 28 del capítulo 1 vemos eso, también en el capítulo 2, verso 10 y en el capítulo 4, verso 2. Todo el tiempo, que no necesitamos otra cosa aparte de Cristo, solo Cristo es suficiente. Por ahí tú ves mucho hoy en día, buscan respuesta por todo lado, pero si Cristo es la respuesta, ya no hay otra cosa, es lo suficiente, más que eso no necesitamos, somos perfectos y completos en Él. Muy bien, muy bien. Sí, Dani. Acuérdate mucho de, siempre que hablan mucho de esto, de la plenitud, al menos en la iglesia donde me estoy congregando ahorita, el pastor siempre nos hace un énfasis, que cada vez que hablamos de la plenitud, en el que Cristo es el todo y en todos, siempre nos recuerda mucho esa alabanza de, si te tengo a ti, lo tengo todo, como de, empiecen a entender verdaderamente incluso la letra de la alabanza que ustedes canten y cómo esto lo podemos incluso reforzar a través de la escritura. Así es, muy bien, muy bien. Sí, bueno, la verdad que estuvieron muy bien, muy buenas agregados que hicieron, muy buenas reflexiones porque hicieron muy bien el tema de, tanto las dos hicieron muy bien el tema de que de engancharon Colosenses con Filipenses anteriormente. Entonces, eso está muy bien, como hiciste Vanessa, hiciste Dani, en ese sentido, es lo que yo quiero, ¿no? Como uno de los objetivos principales es que ustedes a través de este estudio, porque en algún momento capaz les tenga que explicar a alguien o predicar a alguien o algo, a una palabra que darle, puedan hacerlo con seguridad, es decir, unir capítulos o cartas que van de la mano. No sacar de contexto nada, no tergiversar la palabra, sino trazar bien la palabra de verdad. Y esta es la manera exacta, correcta, como hicieron ustedes, es decir, unieron Colosenses con Filipenses y van de la mano. Contextualmente hablando, van de la mano. Doctrinalmente hablando, van de la mano.
espiritualmente hablando, también van de la mano. Entonces, esto es primordial a la hora de hablar del Señor, de hablar de sana doctrina, porque esto es hablar de sana doctrina. No, no lo inventamos nosotros, no es nuestra opinión, no es porque me dijeron o que escuché, no, no, no. Esto es la sana doctrina pura. Así es como se debe, como hicieron ustedes, hablar de una carta, hablar de un versículo, no sacarlo de contexto, unirlo con otros capítulos. Bárbaro, genial, la verdad me encantó. Así que, más que decir, les agradezco enormemente. Gracias a Dios que nos dejó hoy hablar de Él, nos dio su sabiduría, su entendimiento, sus palabras para que todos nosotros eh, podamos desarrollar este tema. Entonces, gracias Ani nuevamente por estar acompañándome en un nuevo estudio. Gracias Vanessa, también lo mismo, por acompañarme en un nuevo estudio. Y también, obviamente, gracias a todos ustedes que están detrás de ese teléfono, que van a ver y van a estudiar. Estoy seguro que van a repasar todo este estudio bíblico que le va a servir para toda la vida. Porque esto no es para un ratito, no, no. Esto es para toda la vida y esto es lo primordial. Así que muchísimas gracias, Dani y Vanessa. Muchas bendiciones. Gracias, Sebas, por todo. Gracias, Vane. Que Dios me los bendiga mucho. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes también. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Chao, chao.